Estamos de regreso, amigos, en el ambiente de la tarde. Uy, uy, uy. Prepárense para que pasemos balance de la agenda económica, políticas públicas, medidas económicas, austeridad, todo lo que ha pasado en este 2021 y lo que viene para el 2022, porque esa reforma fiscal está todavía ahí como guardadita, como esperando. Así que Héctor Sánchez, que es la voz autorizada en estos temas, viene a traernos un amplio resumen de los momentos más importantes, de las medidas también más importantes, los paquetes económicos que el gobierno ha implementado y cómo República Dominicana de alguna manera ha ido recuperándose de esta crisis del COVID-19. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Wanda. Un placer estar de nuevo por aquí con tu público. Bueno, vamos a repasar, como tú dijiste, los puntos principales de la economía con las cifras que tenemos hasta ahora, que son a octubre. Vamos a empezar por un punto que el año pasado inquietó mucho a las autoridades y tanto al pueblo en general, que fue el tema de la inflación. La inflación tuvo un comportamiento, vamos a decir, atípico en relación a los últimos 5 o 10 años del país. Es decir, por primera vez en muchos años, el nivel de inflación que está pautado para terminar entre 7.5 y 8%, superó la meta de inflación que trazó el Banco Central, que eran de 4 más o menos 1, es decir, 3 o 6 o 5. Entonces, en ese aspecto, el índice de precios al consumidor registró una variación en el mes de noviembre, para ir al número más reciente que tenemos, de 1.8 con respecto a octubre del 2021, situando la inflación acumulada entre enero y noviembre en 7.71%. Es decir, que en el 2021 los precios se han incrementado en promedio en 7.71%. Hay que destacar algo aquí. Mucha gente puede decir, bueno, pero ese número es muy bajito, porque yo compro cosas y han aumentado más en el supermercado. Esos 7 puntos son, para uno se traduce en un 70%, ¿no? No, no necesariamente. Fíjate lo que pasa. El precio de un artículo depende de la oferta y la demanda, pero finalmente va a depender del punto en que tú lo adquieras en la cadena de distribución. Me explico. Si tú adquieres un racimo de plátano en Santiago, en una finca, te va a tener el mismo plátano, te tiene un precio diferente a si tú lo compras en el supermercado, o si lo compras en un colmado, o si lo compras en el mercado aquí. Es decir, las autoridades toman en cuenta una serie de factores, esos elementos, para en esa cadena de distribución, para tener un indicador que refleje realmente la inflación real, no necesariamente el tema de la comercialización, que es otro que afecta al precio. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a tener una proyección de inflación para el año de 7.5 a 8%, que está bastante alejado del 4% proyectado en el año. ¿Por qué se produce esa situación? Bueno, se produce porque a nivel mundial... Exacto. ¿A qué se debe esta inflación que recibió el país, que sentimos todos en este 2021? Fundamentalmente a la pandemia, porque es un dato, vamos a decir, una variable que el Banco Central, a través de su política monetaria, la tenía bien controlada en los años precedentes a la pandemia. Es decir, si tú te buscas los datos de los 4 o 5 años anteriores a la pandemia, te vas a dar cuenta que el índice de inflación registrado en el país está en torno al más o menos 4%. Es decir, 3.5, 4%, 4.5, no pasaba de ahí. Pero el fenómeno ocurrido con la pandemia, que por el cierre produjo un constreñimiento de los mercados, es decir, que muchas fábricas cerraron, no podían producir, las materias primas no llegaron, los productos no podían ir al mercado con la fluidez acostumbrada, y eso evidentemente que en ese corto periodo, vamos a decir, la oferta y la demanda se impone. Es decir, si tú tienes un producto y alguien quiere adquirirlo, tú lo pones al precio, la gente lo adquiere al precio que esté, si lo necesita, vamos a decir, de una manera definitiva. Entonces, también influyeron en el aspecto interno de la inflación el tema del petróleo. Acuérdate que en el año pasado, cuando Abinader tomó el gobierno, el petróleo andaba por algunos, en promedio el año pasado eran $45 el promedio.
Sin embargo, cuando él lo tomó estaba $80 ya. Okay. Es decir, eso es un factor muy importante porque el precio del petróleo es una vamos a decir, una mercancía transversal a toda la economía. Es decir, todos los productos se mueven en con función petróleo. del precio, claro. Es decir, todo se transporta a través de hidrocarburos. Y de los precios, naturalmente, que son adjudicados en mercados internacionales. Pese a que la fórmula de Ito Bisonó, pues trató y por muchas semanas consecutivas el gobierno estuvo congelando los precios de los combustibles. Sí, claro, mira, el gobierno en ese sentido, vamos a decir que puso de su dinero o dejó de percibir 12.000 millones. Ya lo vienen compensando un poquito, pero... ¿Mensual? Los 12 millones. No, 12.000 millones no, acumulado. Okay. Desde cuando ellos asumieron el gobierno hasta que el petróleo estuvo 80, 85, bajó a 70 y ahora está bajando un poquito más el petróleo, pero evidentemente que el presupuesto no se hizo con un petróleo a $80, sino a 45. Entonces hubo un déficit por eso, pero el gobierno lo asumió, es decir, no traspasó en ese momento el costo de los hidrocarburos a la población a través del precio de la gasolina, sino que solo pasaba una parte. Bueno, pues otro aspecto que se mide regularmente para tener un termómetro real de la inflación es la inflación interanual, que es decir, entre 2 años. Yo te hablé de la de entre enero y septiembre, ¿verdad? Entonces, cuando medimos la inflación entre enero y noviembre, cuando medimos la inflación entre noviembre y noviembre de este año y noviembre del año pasado, la inflación acumulada es de 8.23. Hay otro aspecto que se toma en cuenta también, que es la inflación subyacente, y te voy a explicar esto. El Banco Central trata de tener una idea de la inflación real de la economía, pero en esa inflación pueden, como en este caso, influir variables exógenas que no dependen del gobierno y que no tienen ese comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento de los precios del petróleo. El registrado en el año pasado no es normal. Okay. No es normal. Entonces, el Banco Central, cuando aísla el precio de algunos productos, bienes o servicios que fluctúan muy rápidamente de esa variable, entonces tiene lo que se llama la inflación subyacente anualizada, que en este caso se ubica a noviembre en 6.63%. Es decir, estamos hablando de 7.71, 8.23 y 6.63%. Esa es la inflación más real, más ajustada a la realidad dominicana, que ciertamente, como quiera, está fuera del rango meta de 4% más o menos. De manera que son cosas que tenemos que tener en cuenta para entender estos fenómenos. Los precios, bueno, la tasa del dólar también de alguna manera no fue un factor exógeno. En este caso no, porque en este caso no. Y más adelante vamos a tratar lo del dólar y vamos a ver que lejos de aumentar, el peso se apreció con relación al dólar. Indistintamente entonces, de la política de empréstitos que ha llevado el gobierno en este año. Sí, indistintamente, porque si tú puedes ver eso o sea, cuando tú tomas prestado, tomas en dólares, esos dólares entran a tu Pero no se desprecia la moneda No, se aprecia local. En ese caso, se aprecia. Okay. Hay otros factores que influenciaron ahí, pero cuando lleguemos al dólar, lo vamos a tocar. Vamos a seguir en el tema de la inflación, que ha sido impactada apreciablemente por la situación de los mercados comerciales internacionales, los cuellos de botella que te hablé ahorita, el suministro, la cadena de suministro. Mira, un ejemplo de eso es que, por ejemplo, yo estuve tratando de comprar un artículo hace un poco en Amazon, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce. Algo que tú lo veías todos los días ahí, que tú entrabas y lo veías disponible. Cotidiano. Y sin embargo no estaba disponible. Una cuestión sencilla, no una cosa del otro mundo. Es decir, los mercados han sido gravemente afectados y esa afección se traduce en aumentos de precio e inflación. Entonces, aumentos sustanciales de la tarifa de los contenedores, también otro importante que afectó aquí. No sé si sabes que en promedio un contenedor rentarlo costaba $2.000 y llegaron a transarse aquí a $20.000. Eso es muy importante. O sea, eso afecta porque todo lo que se importa viene en un contenedor. Evidentemente que afecta sensiblemente. Para explicar a los oyentes que quizás no manejan el lenguaje portuario, un contenedor es el furgón.
Sí, exacto. El furgón es en donde vienen en los barcos que transportan la carga. Dentro de esos furgones que se encuentra la carga contenida que llega al país y que se comercializa. Así mismo es. Mira, para darte una idea también, que tengamos una idea más global del tema inflacionario y su impacto en la economía mundial. Un país, por ejemplo, como los Estados Unidos, cuya meta de inflación, a diferencia de nosotros, que es 4 más o menos 1, es 2%. En este año va a cerrar con una inflación de 6.8 en noviembre, todavía sin terminar el año, 6.8, la más elevada de 1982. Wow. O sea, estamos Estamos hablando que un país con una estructura productiva robusta como los Estados Unidos está siendo impactado poderosamente por el fenómeno inflacionario mundial, es global. En el caso de la zona euro, tenemos 4.9 a noviembre, que es la más alta de toda la historia de la zona euro. Oye, la más alta de toda la historia de la zona euro. Es decir, estamos hablando de que cuando comparamos la inflación dominicana con entes económicos tan importantes como Estados Unidos y la zona euro, que son realmente naciones desarrolladas, podemos decir que no nos fue tan mal. Por ejemplo, tenemos los casos de Brasil, que fue de 10.74, Chile 6.70, México 7.37, Perú 5.66, Colombia 5.26. Nosotros andamos más o menos por ahí, pero es importante que tu público, Wanda, sepa que el fenómeno inflacionario que se ha producido a causa de la pandemia no es fue global, solo para República Dominicana. Y que economías importantes como los Estados Unidos y la Unión Europea están teniendo cifras históricas en sus niveles de inflación. No es, Héctor, tú que estás arrojando estos datos, a la sazón de que se estaba el alza de los precios y que en esa misma medida la gente realmente estaba un poquito preocupada y desesperada porque es un elemento que se da en el momento donde tenemos un alto nivel de desempleo, claro que sí. Naturalmente por el tema de cambio de gobierno, por un asunto de gente que tiene que salir del Estado y una serie y bueno, el sector privado también redujo significativamente su empleomanía. Sí. Entonces, no es un comportamiento irresponsable de economistas de renombre de nuestro país, no voy a citar ninguno en particular, pero sí fue recurrente, que le tiraban el dardo al gobierno de que eran los responsables de esa inflación, cuando estamos viendo aquí ya en números fríos, no comprometidos y sin ningún tinte político de que es un asunto que está pasando a nivel mundial. Sí, ciertamente. Tú sabes que el tema político en nuestro país adolece de esas, vamos a decir, debilidades, de que hay poca seriedad en el discurso político, en el sentido de que se dice una cosa solo por dañar al otro y no en base a una realidad. Es decir, se engaña al pueblo con ese discurso que no refleja lo que dice la realidad. Y fíjate una cosa, es algo importante que tú dices eso, porque la clase política dominicana tiene que entender ya de una vez por todas que estamos en la era de la globalización, que estamos en la era de lo digital y que lo que usted dice hoy no era como antes, que los programas de televisión solo lo tenían una gente y los periódicos tú tenías que irlo a comprar a un sitio para ver lo que dijo fulano. Ya todo está a la mano, lo que usted dijo hoy, lo que dijo ayer, y entonces hay que tener cuidado con eso. Fácil de buscar. Fácil de buscar. Mira, otro indicador importante en el desempeño de la economía dominicana durante el 2021, en lo que va del 2021, y es que lo hemos tratado aquí, es el índice mensual de actividad económica, que registró una tasa interanual a octubre de 9.7 y una tasa acumulada entre enero y octubre de 2021 de 12.4. Eso no quiere decir a nosotros que el Producto Interno Bruto ha estado creciendo de una manera robusta. Muchos argumentan de que es el efecto rebote. Sí, ciertamente, porque hay algo de eso. Cuando tú comparas una cifra negativa con una cifra positiva, te da un crecimiento holgado. Pero ese crecimiento, para estar dentro de la pandemia, evidente que es un crecimiento que demuestra que el manejo de la economía ha sido correcto por las autoridades, porque han trazado políticas que han llevado a cabo acciones que han permitido a los sectores económicos desempeñar su labor dentro de la pandemia con cierta efectividad. La cifra actualizada
al mes de noviembre del crecimiento del Producto Interno Bruto por parte de Hacienda y los organismos encargados de eso es 10.7. Me parece que va a ser un poquito superior. Okay. Yo entiendo que podemos llegar a un 11%. Depende ya de noviembre y diciembre, que como tú sabes son 2 meses de mucha actividad económica, de mucho intercambio económico, de mucho gasto, de mucha compra, de cierta inversión. Entonces, otro aspecto que quiero destacar aquí, que es importante y que la gente le sigue mucho y le da mucho seguimiento, es la tasa de cambio. Sí, ya me lo mencionaste. Fíjate que dólar y euro, claro. Exacto. En el 2021 se registró una tasa mínima de cambio de 56.48. Eso fue el día 1 de octubre del 2021, o sea, muy reciente. Esa es la más baja. Es la mínima que se ha registrado en el año. Okay. Acuérdate que en el 2020 iniciamos con una tasa en enero de 52.9683. Ya en julio la tasa estaba en 58. Que fue el mes electoral. El mes electoral. O sea, la incertidumbre electoral provocó que el público comenzara a demandar dólares y la tasa, evidentemente, que se desestabilizó. Tuvo una depreciación de 5.35. Entonces, la máxima hasta el día de hoy, en el 2021, de 58.41, una depreciación en relación a enero de 2 pesos. O sea, que está controlado. La tasa ha venido disminuyendo de 58.90 que estaba en diciembre. Tenemos una tasa al final del año de 58.4197. Ese es un aspecto muy importante, Wanda, porque si esta variable, esa es la tasa de ahora, si esta variable hubiese tenido otro comportamiento, es decir, un comportamiento de depreciación del peso con relación al dólar, la inflación se hubiese multiplicado por 2. Es decir, no fuera 7, no fuera 8, fuera 14, 15%, qué sé yo, algo fuera de control. Claro. Ha ayudado mucho a la mitigación del proceso inflacionario el hecho de que el dólar ha tenido un comportamiento más no natural, porque el dólar el peso se deprecia con relación al dólar alrededor de 2% anual. El gobierno tiene, porque también eso es un elemento que se le adjudica mucho a las malas decisiones en política económica de los gobernantes de turno. Si revisamos de repente, una vez que tuvimos un gobernante donde vimos el 60 por 1 el dólar. Sí. Entonces, ¿fue asertiva la política económica que se utilizó para poder mantener la estabilidad del dólar o estuvo estable en mercados internacionales? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. A mi percepción, lo que yo pienso es que, y lo que he visto, es que la escalada de 52-58 durante el 2020 tuvo fundamentalmente un efecto político. Es decir, fue un efecto político. La gente vio incertidumbre, pensaba que no iba a haber un desenlace favorable o vamos a decir, fácil. Una segunda vuelta. Que iba a una segunda vuelta. Toda la gente empezó a dolarizar sus fondos. Eso es normal. Me parece que la ascensión del nuevo gobierno trajo tranquilidad a la tasa porque inmediatamente asumieron, la tasa empezó un comportamiento inverso. En el marco del todo el constreñimiento que asumieron el gobierno, con muy poco dinero. Del contexto. Exacto, el contexto. Que debiera ser lo contrario. O sea que ahí tenemos que convenir que afectó mucho el tema de la expectativa política en ese aspecto. Y bueno, ya en el 2021 hay factores que han influenciado para una mejoría o para una estabilidad relativa de la tasa de cambio, como son las exportaciones. Hemos tenido un buen año en las exportaciones, hemos tenido un magnífico año en las remesas. Ahorita vamos a tratar ese tema. En sentido general, esos son factores que influyen mucho vamos a decir, en el comportamiento de la tasa. Conexo con ese tema tenemos el punto de las reservas internacionales, que es un valor, es una variable económica que tanto las autoridades a nivel internacional como nacional siempre tienen el ojo puesto sobre ella, porque
nos da una idea de la solidez que tiene la economía ante un efecto, un shock externo, como podría ser otro fenómeno pandémico, que la pandemia vuelva para atrás, vamos a decir, que hay un rebrote y haya que cerrar la economía, yo no lo quiera. Tenemos unas reservas internacionales netas y brutas que nos permiten tener un manejo de importación de 4 a 6 meses, y entonces eso nos da una tranquilidad. Es decir, está en cifras récord actualmente, 12.000 millones de dólares hay a noviembre de reservas internacionales, y en el promedio de esa variable en este año ha sido 12.000 millones, 12.434 millones. Tengo unos cálculos aquí que te quiero mostrar. En el 2019, el promedio de las reservas internacionales netas fue 7.635 millones. Okay. En el 2019 fue de 9.012 millones, es decir, 1.377 millones por encima. Pero ahora tenemos un promedio, sin contar diciembre, porque tengo la cifra de noviembre, de 12.199.6 a noviembre. El promedio del año entero de esa cuenta es de 12.434.20 millones de dólares para un saldo superior al anterior de 3.400 millones y de 3.700 millones al 2019. Es decir, ese es un aspecto fundamental que ha contribuido a la estabilidad de la tasa de cambio. Es decir, y esas reservas internacionales se producen o se generan a través de los mecanismos que nos permiten captar dólares, como son las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa, que es otro valor que también ha apoyado. Sí, porque se ha incentivado mucho el tema de las inversiones con las alianzas público-privadas. Sí, ciertamente. Y nosotros como país, los inversionistas internacionales siempre toman en cuenta el entorno para colocar sus fondos. ¿Y el comportamiento del turismo, Héctor? No, magnífico. No, que si no afecta también acá. No, claro, el turismo va, te lo voy a tratar ahora, que tengo el punto más adelante. Entonces, fíjate tú, la inversión extranjera directa depende de cómo el inversionista internacional ve la salud de la economía, de si tiene estabilidad política, si tiene estabilidad económica, si tiene la estabilidad legal, que es muy importante para la inversión. Y este país, salvo el tema del año pasado, el tema electoral, que se complicó un poco, este país en los últimos 20 años ha tenido una estabilidad política y social y, vamos a decir, legal, apreciable en comparación con el entorno. Por eso seguimos siendo, recientemente nuestra calificación de riesgo se mejoró de W- a W+. Sí, claro, porque han influido varias cosas ahí. La recuperación del turismo ha influenciado en esto, el comportamiento de remesa, la inversión extranjera directa, pero también el ajuste que ha hecho el gobierno a las finanzas públicas. Es decir, fíjate tú que del año pasado el gobierno tenía una proyección de cerrar con un 9% de déficit fiscal, y evidentemente que pudieron cerrar con un número mucho menor a ese y proyectan un 3% para el año que viene. Eso quiere decir que las finanzas de alguna manera el gobierno las ha controlado, las ha llevado a un nivel manejable, aceptable para los tomadores de deuda internacionales, y por tanto por eso mejoran la calificación nuestra. Siguiendo, Wanda, con las variables que tenemos aquí, un resumen apretado, vamos a ver tasas de interés. Las tasas de interés son una de las variables más importantes de la economía, porque de ella depende el nivel de inversión de la economía. Es decir, yo tengo los números aquí de las tasas de interés. No, es que si las tasas de interés están por las nubes, no hay quien coja prestado. Exacto, ya me entendiste. Afecta sin duda a las empresas medianas, grandes y pequeñas. Perfecto, y a los consumidores individuales también. Y al gobierno también, porque el gobierno también sale al mercado a buscar prestado. Toma prestado. De manera que, entonces, en ese sentido... No me digas que ya me están haciendo la seña con los... Nos vamos. No, todavía. Me quedan 5 minutos. No quiero que se me salte el tema. ¿Cuánto falta? 7, ok. Tenemos tiempo. No quiero que me falte el tema de la reforma fiscal, Héctor. Sí, cómo no, eso lo tenemos. Que de repente puso mucha gente en zozobra, tanto así que el presidente tuvo que hablar a la nación y decirle, señores, tranquilo, no hay reforma. Lo vamos a poner en perspectiva, porque eso es algo que está en el horizonte. Es decir, hay que tener claro al pueblo, de que al dominicano, de que la reforma no se hizo porque se dieron varias coyunturas
que no la hacían favorable, pero no porque no es necesaria. Okay. Y eso lo hemos dicho aquí. Claro que somos sí. partidarios. Fíjate tú, nosotros tenemos una situación con las tasas de interés que han venido desde 2017 bajando continuamente, año por año. En 2017 tuvimos un promedio ponderado de tasa de interés activa, es decir, la de los préstamos de 13.80. En el 2018 tuvimos 12.49, 2019 12.43, 2020 10.82 y para 2021 hasta lo que va transcurrido 2021 tenemos 9.56. Es decir, tenemos un abaratamiento del precio del dinero en el mercado financiero nacional desde 2017 hasta la fecha. Eso ha dependido de varios factores, principalmente de las políticas monetarias trazadas por el Banco Central, que en medio de la pandemia flexibilizó una serie de mecanismos a nivel monetario y a nivel bancario para que las tasas siguieran descendiendo. En el caso de las tasas pasivas, hemos tenido el mismo comportamiento. También han seguido la misma tendencia de las tasas activas porque ellas se mueven en paralelo. Se mueven en paralelo. Es decir, pelean en coro. Claro, el banco te dice, bueno, si el banco tiene que pagarte 10% a ti en un punto determinado por tus depósitos, entonces tiene que prestar a un 15, a un 18. Pero si en un momento determinado, en sentido global ponderado, los bancos tienen que pagar, vamos a decir, un 8%, tal vez pueda apretar a un 12%. Entonces se mueven en paralelo. Me dicen que... Ahora sí tenemos 5 minutos. Hay que apretar. Bueno, mira, en ese sentido hay que tener en cuenta, y ya en perspectiva, poniendo las cosas en perspectiva, lo siguiente. Desde el 2018, el Banco Central había mantenido la tasa de política monetaria a la baja y por eso las tasas bajaban. ¿Qué pasa? Recientemente el Banco Central ha subido su tasa de política monetaria de 3 puntos a 3.5 y eso es un elemento no preocupante, pero tiene impacto en la proyección de crecimiento a futuro de la economía en el 2022. Pero ¿por qué el Banco Central hace eso? Por dos razones. El Banco Central hace eso porque el nivel de inflación, como te cité ahorita, que he proyectado entre 7.5 y 8% para el año 2021, está lejos, muy lejos de la meta de inflación del más o menos 4%. El deber del Banco Central a través de su política monetaria es redirigir esa variable para que la inflación baje. Hay otro factor internacional que va a influir en el futuro, en el 2022, en ese aspecto, y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos se apresta a tener entre 4 y 5 subidas de tasas en los Estados Unidos. Eso va a impactar a todos los países y convenientemente a nosotros. Se espera que en el año que viene las tasas de interés en República Dominicana necesariamente tendrán que subir. Si pasa lo que pasa en Estados Unidos, que ya está como proyectado. Está proyectado. Proyección, reforma fiscal, República Dominicana 2022. Ya me tengo que ir, pero en esos 2 minutos usted me va a decir qué es lo que pasa con eso. No, yo no estoy diciendo. Mira, es muy sencillo. Hay que decirle al pueblo lo siguiente. De cada 100 pesos que va a recibir el Estado Dominicano en el 2022, 25 son de financiamiento. Es decir, el financiamiento ya está llegando a un nivel muy importante y necesariamente hay que evitar que se convierta en un problema cuya solución sea más problemática adelante. Yo era partidario de que la reforma se hiciera el año pasado. No hubo consenso a nivel político. La oposición venció al gobierno de los medios, pero realmente la reforma es necesaria y hay que hacerla. Deberá plantearse en algún momento en el CES en el año que viene. El gobierno no quiere hablar de eso ahora, pero es un trago que necesariamente en un punto habrá que darlo. Es decir, el Estado necesita recursos para invertir, lo necesita. Y si no
tiene recursos a través de los impuestos, evidentemente que no puede hacer carretera, no puede hacer puentes, no puede hacer elevado, no puede hacer metro, no puede hacer más escuelas. Esa es la realidad. ¿Es reforma fiscal versus política de endeudamiento? O sea, la cantidad de préstamos que el gobierno ha tenido que tomar es una consecuencia de esa reforma fiscal que no se pudo introducir para aumentar la capacidad recaudatoria del Estado. Que no se hizo en su momento por un tema político. O sea, todo el mundo lo sabe en este país. Es decir, nadie quiere pagar el costo político de poner más impuestos. Es decir, porque eso cuesta votos. Eso es lo que pasa. Pero este gobierno tendrá que hacerlo. Bueno, señores, ahí estamos viendo, creo que hemos tenido... Deja de estar haciendo todos esos movimientos de AME, de DGC, que me tiene nerviosa, por Dios. Estamos ya en la recta final del ambiente de la tarde. Vicente está haciendo lo suyo, porque eso es lo que le toca hacer. Vicente, pero tú puedes hacer AME. Sí, no, él hace de los AME que bailan, sí, de los DGC que bailan. Héctor Sánchez, nuestro asesor en aspecto financiero, economista destacado de nuestro país, nos hace un balance pues muy completo de todo lo que sucedió, lo que vivió República Dominicana en números económicos y en aspectos económicos. Y bueno, habría que hacer un nuevo capítulo. Te voy a extender la invitación para enero para que ya veamos un futuro cercano de qué nos trae el 2022. Seguro, porque acuérdate que hay cifras todavía que no están disponibles y las necesitamos para hacer la proyección. Para hacer esa proyección. Igual te agradecemos de todo corazón, ¿verdad?, que te hayas tú sumado a este programa especial, ¿verdad?, para llevarle información a los amigos de lo que pasó en materia económica. A veces no nos queremos meter mucho en esos temas o no los entendemos mucho y por eso hacemos este tipo de aportes y de llevar esta información para que la gente entienda, pues esto pasó por esto y esto es lo que puede pasar si no hacemos esto. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. El ambiente de la tarde, con Wanda Sánchez. Una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional. Presentados con imparcialidad, junto a un equipo de profesionales. De 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM.